Aló. ¿Qué canal es, ah? Ay, Dios. A ver, a ver. 507. Ajá, bacán, gracias.
Profesor, buenas noches. Buenas noches. Estaban con el NIT seguro. Conmigo es... Cambié de clave. Sí. Sí, ha cambiado la clave. Estábamos Cambió de clave, cierto. intentando entrar con el otro link y nada. No entraba, es otra clave. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Adelante, adelante. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Adelante, adelante. Adelante. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Buenas noches, adelante. Profesor, buenas noches. Buenas noches, pase. Adelante, adelante. Profesor, buenas noches. Buenas noches, adelante. Adelante, pase.
Comenzaremos la clase. Hoy toca ver las monturas oftálmicas. A ver, ¿de qué tratan las monturas oftálmicas? Ahí tenemos la montura. Tenemos que conocer las monturas. Tenemos que saber de qué se trata, de qué material están hechos, cómo están hechos, cuál es la nomenclatura del anteojo. Eso es importante para determinar qué tipo de montura le va a cualquier paciente en función de la forma, el puente, el ángulo pantoscópico, el ángulo facial. Entonces, todo eso es importante. Entonces, y les recuerdo que en optometría, el 70% de los ingresos es por la óptica, más que por la refracción o por los lentes de contacto, por la clínica. Es la óptica la que mantiene a un optómetra, así como al oftalmólogo lo mantiene sus cirugías. Con refracción no gana, con las cirugías gana. Pero sin embargo, ¿cuál es la filosofía del oftalmólogo actual? Ellos dicen, no solamente vas a vivir de la consulta, no solo vas a vivir de la cirugía, tienes que vivir también de los lentes de contacto, de los anteojos, de las lunas y los servicios que brinda la óptica. Y eso es cierto, ese es el libre mercado ahora. Y nosotros que estamos en optometría, debemos cobrar una consulta, así como cobra cualquier optómetra en el mundo, es decir, en el mundo civilizado. Y acá somos unos salvajes, regalan su trabajo. Es decir, los pseudo-optómetras que tanto hay, ¿no? Entonces, medida gratis. Entonces, o como en Canadá, no cobran la consulta, pero la consulta está recargada en el anteojo o en las lunas. De tal manera que ahí va su consulta. Y eso se debe hacer aquí también. Entonces, yo cobro mi consulta. ¿Para qué les voy a decir que no? Cobro 50 soles la consulta. Y si quiere solamente una consulta, paga 50 soles y puede hacerse su anteojo en cualquier otro sitio. Pero normalmente si compra su gafa dentro del establecimiento que manejamos, entonces ahí le recargamos la consulta y ya no aparece como ningún recibo por consulta, simplemente está el trabajo. Por decir, un par de lentes que normalmente se vende a 50, 60 soles. Yo le digo cuesta 100 soles. Así es. Entonces, incluye mis servicios, dice, incluye la medida, incluso como en otro sitio no me cobra. Entonces, vaya a otro sitio, déjeme la receta. No hay receta para usted. Entonces, así de simple. Entonces, vamos a conocer qué cosa es un anteojo. Un anteojo es una prótesis, ya les dije, es una prótesis que tiene sus nomenclaturas, que tiene sus dimensiones, tiene sus partes. Aquí estamos viendo el aro, que puede ser aro completo como estamos viendo acá. Tiene el puente,
y tiene el talón. Pero ¿qué cosa es cada cosa? Tiene también la varilla o patilla o el brazo. Entonces cada cosa tiene, ahí está el talón, justamente es la parte que sobresale de la gafa, donde va a ser insertada los remaches o la bisagra que va a contener al brazo, o sea que va a estar articulado al brazo del anteojo, a la patilla o a la varilla que le llaman, ¿ves? Entonces ahí tenemos remaches, los que tienen remache, y si tienen bisagra empotrada, ahí tiene que estar. Entonces ahí los tenemos, ¿eh? Tenemos las plaquetas, en este caso un puente anatómico, pero es una plaqueta incorporada en la montura. Tenemos los remaches, tenemos la varilla, tenemos el tornillo, ¿eh? Y aquí tendríamos el puente, y esto sería la ranura donde va a ser ensamblado el lente, o sea que la luna, por decirlo. Entonces ahí tenemos, ¿eh? Parte del anteojo, o sea, bisagra en el armazón, bisagra en la varilla, o sea que bisagra en el armazón, que puede estar empotrada o puede estar con remache. Y la varilla tiene también su propia bisagra. Tiene lo que llamamos la hembra y el macho. El macho es el que entra a las ranuras de la hembra y luego pasa el tornillo por ahí. Una vez que ya están engastadas el macho y la hembra, pasa una varilla o un tornillo para sujetar la montura en la nariz y en las orejas. Entonces ahí tenemos la ranura del lente, ¿ve? Acá está ranurado el lente, está troquelado, es la ranura. Y ahí tenemos una montura recién troquelada y todavía no está pulida, que podría ser de forma mate así como está. Y es una montura de plancha, no es de inyección. Las inyectadas son monturas que inicialmente el polímero líquido y se ha inyectado en un molde de diferentes modelos. Y eso viene a ser la montura inyectada. O sea, ahí tenemos el puente, la parte superior y luego vamos a ver las medidas. ¿Ves? Ahí están los materiales, a ver qué más hay. Ahí está. Entonces aquí tenemos los materiales. Entonces, ¿cuáles son los parámetros del anteojo? Tenemos la altura vertical, ¿ve? Que está en la parte externa superior, parte externa inferior. Y luego estamos la abertura horizontal, que es la parte más amplia de la parte horizontal del anteojo. Luego tenemos el puente, que es la distancia más corta entre la parte interna nasal del aro con la parte interna nasal del otro ojo, ¿ves? En el aro. Entonces esto viene a ser la distancia más corta entre los dos aros y eso viene a ser el puente. Luego tenemos el tamaño completo del anteojo. Es el final del talón al final del otro ojo, el talón del otro ojo, y eso viene a ser el tamaño del frente, ¿ves? Del frente. Luego tenemos la varilla, ¿ves? La varilla. Entonces la varilla tiene una inclinación pantoscópica. Entonces esa inclinación pantoscópica es cuando nosotros formamos 90 grados con esta varilla, ¿ves? Acá 90 grados. Alguien me está llamando. Aló, Irma, dime, sí. Si ya les he dado la nueva clave. Pero han ingresado. Están ingresando, 22 ya tengo. Sí, están ingresando. Sí, yo creo que ya lo están haciendo. Sí, porque están ingresando. Ah, porque ya sí están ingresando. Así es, sí, gracias. Ok.
Entonces seguimos, Irma preocupada porque no podían ingresar, dice, pero ya tienen el link, pues ya lo tienen. El ID es el mismo, lo que ha cambiado es simplemente la contraseña. Entonces aquí tenemos, esto sería el ángulo pantoscópico, 90 grados acá, y este sería el angulito, ¿no? Formado con la montura. Este es el ángulo pantoscópico. También es lo mismo que este, ¿ves? Derechito acá, y forma 90 grados con esto. Y este ángulo es el mismo que este, ¿ves? El ángulo pantoscópico. Y el ojo, obviamente, va a estar acá, ¿ves? Es el ángulo pantoscópico. Entonces, ¿cuál es la nomenclatura del anteojo? La abertura horizontal, la parte más amplia, es 45. Luego, el puente. Y luego, ¿qué más? El tamaño de la varilla. Cuando decimos necesito un anteojo 45 por 22 por 145, estamos diciendo la abertura del aro más el puente y el tamaño de la varilla, ¿ves? Esa es la nomenclatura clásica. Abertura horizontal, el puente y el tamaño de la varilla. Entonces, ahí tenemos la nomenclatura de un anteojo en forma de calibre, se llama el calibre del anteojo. Entonces estamos teniendo el calibre, la parte horizontal, el puente y el tamaño de la varilla. Entonces, muchas veces la varilla puede ser de diferentes tamaños, pero hay que nombrar de todas maneras hay que nombrar la abertura horizontal. De todas maneras la abertura horizontal. ¿Ve? Y ahí tenemos, ya están ingresando más. Entonces, a ver, ¿qué más? ¿Ve? Ahí tenemos todo tipo de material. Profesor, buenas noches. Buenas noches, adelante. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Sí entraron? Y aquí tenemos todos los materiales de plancha. ¿Ve? Estos son de plancha, diferentes materiales que tienen un espesor entre 5 a 6 milímetros antes de fabricarlos. Luego esto pasa a una fresa, a una fresadera con un modelo, con muchos modelos por decir, y es cortado. Es cortado por una fresa al modelo que se quiera, con el puente, con el aro, con el talón, con el diseño propio. O sea que diseñar un anteojo es un arte, de que hay diseñadores, optómetras diseñadores de anteojos que trabajan en las fábricas de montura y diseñan todos los modelos, todos los calibres, todas las formas. Entonces, todas las formas del talón, las bisagras, el tamaño de las varillas, todo eso. Y luego pasa a la máquina fresadora, entonces va a cortar prácticamente estas planchas de acetato, por decir, le llaman pasta, esas planchas de pasta, para convertirlos en un anteojo. Y ahí tenemos, fíjense, acá ya está fresado, ¿ves? ¿Se dan cuenta? Esta es la plancha, y aquí ha pasado una fresa, y prácticamente le ha dado toda la forma, ¿ves? Toda la forma, ¿ves? Ya está. Entonces, esto lo van a configurar y aparece esta montura o esta otra, ¿ves? Ya la tenemos, ¿ves? Entonces ahí están todos los colores, las formas de metal, los canutos ya están ensamblados, están las lunas, están los puentes, están los portaplaquetas, están acá por decir las plaquetas de tornillo, y todo ello es un arte, es todo un sistema. Por eso son, digamos, cuestan lo que cuestan, porque hay un gran trabajo acá en hacer una montura. Y una vez que los fabrican, pues tienen un modelo y lo fabrican en serie, miles de monturas con el mismo modelo, entonces eso abarata el costo. Por eso podemos encontrar monturas en mesa redonda que cuestan 5 soles, 6 soles, 10 soles, ¿no? Pero monturas de marca, monturas de plancha, ya están costando mucho más. Finalmente, al mercado sale con 5 o 6 veces más caro que el costo. Es decir,
el margen de una montura para el paciente, para el usuario, es más o menos 500-600% más. Porque no solamente es venderle el anteojo, sino venderle la adaptación, venderle el servicio, venderle la calidad, venderle la nivelación, el ajuste, la adaptación en realidad. Porque esa montura hay que adaptarla, hay que seleccionar el puente, que calce bien en la nariz, que se estabilice y que le quede bien, obviamente, ¿no? Entonces estas son los terminales de los canutos, los terminales, ¿sí? Entonces montura de plancha, estos son los brazos, y aquí está con el talón, y aquí con el sistema empotrado. Entonces es todo un arte, fíjense, todo el sistema de varillas que hay, de tornillos y de bisagras. Entonces no es un trabajo tan sencillo. Una vez que ya se diseñó, se usaron las fresas para hacer las bisagras y se fabrican miles de bisagras para miles de anteojos. Entonces veamos qué más. ¿Eh? Ahí están ahí las plantillas, seguimos mirando. Aquí tenemos el sistema de flex, ¿eh? El sistema de flex tiene un resorte ahí adentro y está empotrado ahí, y luego está la bisagra que va a ir empotrada ya sea en el brazo. En el brazo tiene que ir obviamente, ¿no? Y tenemos el receptor que va a ir en el frente o en el talón de la montura. Pues ahí está todo el sistema de bisagras. Bisagras flex con su sistema para empotrar en el talón. Aquí están los de remache. Aquí están el hembra y macho. Esto está hembra y macho para aplicarlo con remache en el talón de la montura y en la varilla, ¿no? Y en la varilla, aquí están todas las formas que hay, y los hay por miles y miles. Entonces acá tenemos un receptor, un macho y una hembra de uno. O sea, el macho tiene solamente una oreja, ¿eh? Y la hembra dos. Entonces entra en el centro y luego el tornillo, el que va a establecer la forma de cómo va a actuar esa varilla. Acá tenemos con 3 receptores, ¿sí? Este es con 2 receptores, este es con 3 receptores. Y aquí están todos los tamaños de pernos. Estos son tornillos. Yo diría que estos son tornillos y estos serían los pernos. Estos son pernos. ¿Ah? Entonces, estos pernos son de diferente tamaño dependiendo de qué tamaño es la bisagra, qué espesor tiene la bisagra. Entonces hay diferentes tamaños. Para brazos gruesos, para brazos delgados, que serían estos. Y tienen, por decir, cabeza para desarmador estrella, o cabeza para desarmador rectangular. Ajá. Entonces hay todas las formas y todos los tamaños. Entonces, cuando yo llegué a visitar una fábrica en Miami, hay una maquinita que escoge cada segundo un tornillo a gran velocidad y como granos están cayendo y haciendo una pila, un montón ahí, y luego lo van colocando en bolsitas, contándolo automáticamente, y hay otro lo que llama, digamos, un tramo para y otro tramo ya para el acabado. Entonces es un sistema completito. A ver. Hay un ruido que se está escuchando mucho. Ya, a ver, vamos a ver, parece que hay gente que quiere entrar. No, ya no, ya están entrando, ¿eh? Ya está, ahí tenemos las monturas. Entonces, aquí tenemos, por decir, una montura de metal. Acá tenemos el talón de la montura.
A ver, admito acá. Profesor, se escucha mucha bulla. Buenas noches. ¿Y por qué pues mucha bulla? Acá no hay mucha bulla. Se escucha mucho de escuchar. Yo estoy sola acá en mi casa. No está nada prendido. Sigue la bulla. Ya cerré todas las puertas. Y aquí tenemos, por decir, el portaplaqueta y la plaqueta. Y estas plaquetas también pueden ser de diferentes materiales. Plaquetas de plástico, plaquetas de silicona, plaquetas híbridas, plaquetas de tornillo, plaquetas a presión, plaquetas de gancho. Entonces hay diferentes plaquetas, ¿eh? Y este es un modelo de una montura metálica con su talón, su puente, la distancia más corta, por decir, entre este punto sería acá y acá. Este sería el puente, ¿eh? El puente acá, en este punto. Entonces, esto sería el puente. Entonces, este viene a ser el talón, ¿ves? Es el talón. Y todo lo que vemos de frente es el frente, pues, ¿ves? Aquí está un portaplaqueta a presión, ¿ves? Por ejemplo. Y aquí tenemos un portaplaqueta que ya ensamblado, ¿ves? Es la plaqueta ensamblada en el portaplaqueta. Y hay de diferentes tamaños, desde 15 milímetros hasta 10 milímetros. O sea, lo más pequeño que hay es de 1 centímetro de tamaño. Entonces, ahí los tenemos. Entonces, vamos a ver qué más hemos puesto acá. Pues ahí está. Esta es una montura combinada. Esto podría ser metal o podría ser pasta. Y aquí tenemos el puente. Y estos son los bracitos, ¿ves? Y este es enteramente de pasta o plástico, ¿eh? Sin alma metálica. La mayor parte tiene alma metálica, o sea que el plástico está empotrado con una varilla metálica interna y está con sus bisagras. Este es el modelo, un modelo, a ver, vamos a admitir a todos, ¿eh? Entonces ahí tenemos las monturas. A ver qué más tenemos. Acá tenemos una montura semi al aire con la parte inferior al aire y con el aro encima, o la parte superior al aire y la parte inferior completa. O sea que todos estos lentes al aire o semi al aire están sujetas por un nylon, ¿ve? Es un nylon que va a sujetar al haberle hecho una ranura con el ranurador a las lunas. Lo demás es lo mismo, ¿ve? Puente, plaqueta, portaplaquetas, talón, varillas y el calibre. El calibre sería pues la abertura máxima, el tamaño del puente y el tamaño de la varilla. Ahí los tengo. Y tenemos al aire o de 3 piezas, ¿ve? Entonces, esto no puede hacerse en una resina corriente, en una resina UV normal, porque es muy frágil. Tiene que ser un Trivex o un policarbonato cuando menos. A veces policarbonato sí resiste, por decir, la tracción, resiste, por decir, la manipulación, más que una resina normal. Y aquí las tenemos ensambladas, ¿ves? Y igual tiene, en este caso, el talón está acoplado al brazo, a la varilla. Y aquí el puente está acoplado con tornillos a las lunas. Entonces, por eso aparece al aire, son de 3 piezas. 2 varillas y un puente. Y las lunas son las que pueden tener cualquier modelo. Este es un modelo piloto, este es un modelo caravan. Y como dije, puede tomar la forma que ustedes quieran. La montura al aire. Pueden modificarlas a su gusto o al gusto del paciente, ¿eh? Entonces, hay lo que se llama el sistema boxing. Boxing es cajón, el sistema de cajón, así se llama, el sistema de cajón. Dice que es un método en el cual se dibuja una caja, este es el boxing, ¿ves? Box. Una caja imaginaria alrededor de la forma del aro de la montura. Cada lado de la caja es una línea tangente a los bordes internos más alejados del aro
en sus 4 direcciones, es decir, las dimensiones vertical, horizontal y diagonal, ¿ve? Dentro del aro. Entonces el sistema usa los lados de la caja como punto de referencia para un sistema estándar de medidas, o sea, horizontal y vertical. Por eso dice, usa los lados de la caja. Entonces el lado que está arriba y abajo y el lado nasal y el lado temporal, como una caja, ese sistema boxing, ¿eh? Entonces se recomienda, dice, el uso de una regla milimetrada bien estandarizada para la toma de parámetros, de la montura. Entonces, ¿cuáles son esos parámetros? Justamente la abertura horizontal, la abertura vertical, el puente y el tamaño de la varilla. Entonces aquí tenemos diferentes reglitas, ¿ves? Para medir el puente, así, o esta varilla. Entonces, estos ahí los hay también que comienzan en 0 acá, 0, y hacia acá corre el número, y hacia acá corre el número para ver, tomar las distancias naso-ópticas o naso-pupilares. Entonces, pero tiene que ser estandarizada, muy precisa. Entonces dice, hay 3 medidas básicas en la montura, ¿ves? Entonces 42, 16, 140, 42 ya sabemos que es esta parte, ¿ves? Esta es la medida horizontal, ¿ves? Esta es la abertura horizontal. Y esto de acá es el puente, ¿ves? El puente. Y la abertura vertical sería la parte interna, sería la vertical. Y acá mismo podemos, esta es la horizontal, acá mismo podemos marcar, es decir, la vertical, ¿ves? Así. Entonces, pero lo importante es horizontal, puente y tamaño de varilla. Ahí está la varilla, ¿ves? Es el tamaño de la varilla. ¿Cómo se mide? No se mide cuando está estirado, no cuando está ya dobladito. O sea que de acá, ahí está, ¿ves? De este punto a este punto, ¿ves? Si esto lo estiro, va a quedar un poquito más largo. Entonces se mide así en estas condiciones, en un ángulo más o menos con relación, por decir, a esto horizontal, un ángulo de 20 grados o 15 grados, ¿ves? Este es el ángulo, ¿ves? Entonces la inclinación es esa. Muchas veces se necesita ajustar más para que se estabilice la montura. Entonces, H horizontal de la caja dice A, es medida horizontal del aro, 42 milímetros. DBL, que sea distance between lengths, ¿ves? Distance between lengths, distancia entre lentes. O sea que este lente de acá y el lente de acá es la distancia mínima entre la parte más angosta, la distancia mínima entre el lente de acá y el lente de acá, ¿ves? Eso es. A ver si hay gente que está así, que está esperando, ¿ves? ¿Ves? Ahí está. Entonces ahí tenemos, y la medida de la varilla, que es justamente la distancia de la varilla cuando ya está en un ángulo de doblado de más o menos 20 a 30 grados. Entonces ahí tenemos medida de la varilla, distancia entre lentes, o sea, el puente, y la abertura horizontal. El sistema boxing, o sea que hagamos de cuenta que esta es una caja, ¿eh? Así. Por eso se dice boxing, boxing en inglés es caja, box. Boxing es sistema boxing, sistema de caja o de cajón, ¿eh? Entonces, podemos tener en niños todos estos parámetros, dependiendo del ancho de su nariz, ¿ve? Y del tamaño de su cabeza. Niños, dice, ¿no? Entonces, el box más o menos va a ser de 40 milímetros a 45, ¿ve? Puente de 17 a 19, ¿ve? Así. Pero también puede haber más pequeños, ¿ve? Aquí por decir, acá debería ser menos, ¿ve? Acá, ¿ve? Porque acá dice, ¿no? 17 a 19, eso quiere decir que nacen con una nariz muy ancha, varía de 120 a 140. Mujer, o sea, dama, de 53 a 49. Y el puente está entre 13 y 21. Entonces, acá donde dice DBL, este es puente. Puente.
Y este A es la distancia horizontal, la abertura horizontal, ¿ves? Así. Entonces, y en varones, de 60 a 49, ¿ves? Entonces, 13 a 21, de 130 a 145 es el tamaño de la varilla. Básicamente un estándar, ¿ves? Un poquito, varía en 5 milímetros. Pero acá muchas veces no podemos estar de acuerdo, ¿no? Porque en niños debería estar, por decir, desde 13 a 16, ¿eh? Para mí, niños, dentro de la experiencia que tengo, la abertura horizontal, perdón, el puente está entre 13 a 16, es el puente, ¿ves? Acá, yo diría que acá entre 13 a 16, es en niños, ¿ves? En damas está bien de 13 a 21. Varilla también está bien. Ajá. Entonces, en niños acá está bien de 40 a 45, de 53 a 59, 60 a 49. ¿Eh? Entonces, eso está bien. Pero acá en niños sí, tiene que haber desde 13 hasta 16. Pero 17 a 19 es demasiado, es una nariz ancha. Entonces acá está. Pero esto es de una, yo lo saqué de una separata que tiene Essilor de internet y lo he pasado acá. Pero hay algunas incongruencias, ¿no? Con el caso de niños, el sistema boxing sí está bien, pero el puente, la distancia entre lentes, está mal. Para mí está mal, porque los niños tienen un tabique de 13 milímetros a 16, no tienen más. En damas sí es correcto, ¿eh? Y en varones también es correcto. Hay varones que tienen la nariz aguileña, ¿eh? Entonces prácticamente es lo mismo que en damas, eso es cierto. Pero el tamaño sí tiene que ser más grande, pues, ¿eh? Así es. Y la distancia de pupilar también puede ser más grande. En realidad, eso lo vamos a ver prácticamente cuando el paciente le recomendamos qué montura probarse. Y tiene que mirar si nosotros tenemos que ver que encaja bien en el tabique, que no quede, por decir, con una abertura en la parte superior, o que tampoco esté muy, digamos, pegada a la parte superior de la nariz y esté floja en los costados. Entonces el puente tiene que encajar para que el paciente, al usar su anteojo, sepa que el anteojo está ahí, pero no se da cuenta. Así es. Lo mismo pasa con lente de contacto. Sabe que está usando lente de contacto, pero no lo siente. Entonces, en anteojo, si es que lo siente, o es que está mal adaptado el puente, o le ajustan mucho la varilla, o si no lo está, se le para resbalando el anteojo. Entonces, la adaptación consiste en estabilizar el anteojo en la cara del paciente con el ajuste correcto, el ángulo pantoscópico correcto y el ángulo facial correcto, de tal manera que el paciente se sienta cómodo y luzca bien. A ver, ¿tienen alguna pregunta hasta ahora? Ahí lo tenemos. Ahí está. H-box dice, ¿no? Horizontal A, a eso le llaman A, la parte horizontal de la caja, ¿ves? Horizontal de la caja, ¿ves? 42 mide acá, ¿ves? ¿Cuál es la parte efectiva del aro en la parte horizontal? La parte más amplia horizontal que se llama abertura efectiva horizontal. ¿Ves? Entonces dice es la distancia horizontal entre los puntos más alejados del lado temporal y el lado nasal. Ahí está. Ahí donde estamos midiendo. Ahí está la caja. Y justamente la medida es esa de ahí. Y medimos eso con una regla y ya tenemos la abertura horizontal o la horizontal de la caja. ¿Ves? Entonces, ¿qué más? ¿Ves? Luego tenemos la vertical. Igual. ¿Ves? Longitud vertical del aro. Box vertical box B. ¿Ves? Así. A, B. Entonces, en este caso, aquí tendríamos 42 y la vertical sería 34. ¿Ves? Casi siempre la vertical es menor, salvo que en anteojos redondos. En anteojos así, normales, clásicos, siempre
siempre la horizontal, o sea que la horizontal siempre va a ser mayor que el vertical. O sea, A mayor que B. ¿Sí? Porque si esto es A, por decir, esto es A y este es B. ¿Sí? Entonces, casi siempre H va a ser mayor que B. ¿Sí? Entonces, si esto le llaman A siempre va a ser mayor que B, excepto en monturas redondas, que van a ser equidistantes. Entonces, aquí por decir,